Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se hace una cosa de estas? ¿Quién me cuenta? Uno de cada grupo puede ser. Bueno, profe, pues mi grupo, lo primero que hicimos fue determinar como la estructura en general de la problemática. Ajá. Lo primero que hicimos en la definición, pues como el problema que tiene esa empresa, Uh-huh. fue pues determinar cuál es la cantidad de camisas que tiene que vender de hombre y cuál es la cantidad de camisas que debe vender de mujer. Ok. Uh-huh. Y el segundo paso que hicimos fue en la estructura general del problema fue analizar cuáles eran esas restricciones pues, que hay asociadas en los recursos. Ven, yo te devuelvo un pedazo. Entonces, Señor. discutieron que como respuesta había que obtener cuántas camisas de hombre hay que hacer y cuántas camisas de mujer hay que hacer. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, y discutieron para qué quieren hacer eso, para qué quieren tomar esa decisión. Sí, señor, porque la empresa, la problemática que tiene es que mediante esa determinación quieren saber cuál es la mayor ganancia que obtienen dependiendo de ese juego de cantidades que tengan entre la camisa de hombre y la camisa de mujer. Vale. Pero pues no pueden determinar todas tan infinitas, pues hay unos recursos ahí que son limitados. Claro. El problema, pues el primer gráfico describe como el proceso, ¿no? Uh-huh. Primero corte, le entrega a costura. Sí. ¿Sí? Y en eso hay un juego de tiempo pues de producción. Uh-huh. Y luego pues determinamos cuáles son esas restricciones que impiden que pues no se pueda producir de todo, porque lo que ellos quieren es tener la mayor ganancia. Estos fueron como los 3 pasos generales pues que hicimos del problema. Vale, está perfecto, muchas gracias. ¿Y alguien del otro grupo? Ya me cuenta. Yo la verdad no me acuerdo quién estaba en cada grupo, o sea que no podría decir. Mentiras, me va a tocar. Profe, sí, yo estaba en el otro grupo. Ah, bueno, dale. Sí, un poco charlamos de... Perdón, un poco charlamos Citófono. de... Soy el citófono. Sí, llegó el domicilio. Sí, un poco charlamos de qué quería decirnos el problema. Intentamos como compararlo con el PDF que nos había enviado en el campus, que tenía un problema entre juguetes de soldados y de trenes. Y bueno, como que nos fuimos guiando un poco Vení, por eso, pero pues... ¿cuál era ese de juguetes de soldados y trenes? ¿Le mandé lo que no era o qué? ¿Cómo se llama ese? Había un PDF Es que el está en inglés. material de estudio, profe. Ah, ya, listo. El material de estudio, vale. Profe. Es que me asusté. Sí, no solamente... Creí que era un Sí, ejercicio aparte. No, solamente pues, me pareció que tenía como una estructura muy similar. Ya. Uh-huh. Entonces le comenté eso al grupo y igual pues la conclusión del grupo también era que había unas variables que había que definir, era número de camisas de hombre, número de camisas de mujer. Uh-huh. Y luego pues con base en unas restricciones, unos costos, pues intentar formular una ecuación que lograra abstraer todo el tema de que se describía en el problema. Uh-huh. Ese fue el procedimiento que ustedes usaron. Sí, y luego pues intentamos como crear las ecuaciones de utilidad y de costos y bueno. Y hay una condición, ¿no? Sí, dale. Hay una condición de que 17, bueno, X es camisetas de mujer, Y camisetas de hombre. 17X más 20Y tiene que ser menor o igual a 2.400 minutos. ¿Qué es 17? ¿De dónde sale ese número 17? 17 es el tiempo total de proceso. Ok. Ese es el 17 para mujer. Ahora nos metemos en esa discusión en detalle. Ese 17 y ese 20 están ahí de cáscaras. Es decir, no se deben sumar el tiempo que yo uso en una máquina con el que yo uso en la otra. ¿Sí me explico? Entonces, seguramente ustedes se dieron cuenta también de que en cada máquina yo voy a, por ejemplo, en corte, voy a cortar piezas para X cantidad de camisas de hombre y Y cantidad de camisas de mujer, ¿cierto?
El que me tiene que alcanzar para hacer todos esos cortes es el tiempo de corte. Y por otro lado, yo tengo que hacer también la consideración de que voy a coser las piezas para X cantidad de camisas de hombre y Y cantidad de camisas de mujer, y me debe alcanzar el tiempo que tengo en corte, ¿vale? Pero la suma de los dos tiempos realmente no es nada. No, en este caso no nos afecta la capacidad y posiblemente nos va a conducir a una decisión errada. Entonces, lo que les quiero decir es que a veces en la vida real ustedes van a tener muchos más datos, mucha más información de la que hay que usar en la modelación. Aquí lo que uno está acostumbrado cuando hace problemas de libro de texto es que todos los datos que están allí uno los tiene que usar y uno se preocupa si le quedó algo sin usar. Es como armar un mueble y me sobraron tornillos. Uno dice, ay, ¿de dónde serán estos tornillos? ¿Me van a hacer falta? ¿Me va a quedar mal el mueble o se me va a caer? Entonces uno piensa que el dato que no enchufó en alguna parte le va a hacer falta o va a hacer que quede malo. Pero en este caso en particular, yo de pura maldad les pongo de 17 y ese 20 para que estorben y hagan ruido, pero no se necesitan. ¿Listo? Entonces, vale, eso está bien, eso era parte pues de lo que que quería que les Profe, pero tocara una ver. pregunta ahí, Entonces, Sí. ¿Quién, porque ahí sí, Carlos, ¿por qué dice que no se necesitan? Porque sí, o sea, yo lo entendí, o lo entendimos pues, que el tiempo pues me va a determinar el mayor volumen de unidades, ¿sí? Y en una semana. Entonces, ahí sí no entendí por qué dice que no, que era la cáscara y pues no Claro, voy a porque poner. lo que vos necesitas, Carlos, fíjate, es hacer el cálculo de cómo es tu capacidad, pero en corte, y hacer el cálculo de cómo es tu capacidad, pero en costura, pero por separado. El 17 es la suma del tiempo que un producto pasa en las dos máquinas, la suma del tiempo de corte más el de Ah, costura, ya. pero las dos máquinas operan independientemente, ¿sí lo ves? Entonces, la razón de yo decir que el número 17 no sirve para nada en particular en este caso es esa. Habrá otros casos donde el tiempo total del recorrido en el sistema no servirá para otros cálculos, pero en este no. ¿Listo? Pablo iba a agregar algo, adelante. no, lo que iba a preguntar es que entonces la variable, digamos, la condición sería el máximo que yo puedo hacer de camisetas de mujer y el máximo que puedo hacer de camisetas de hombre. Eso es muy interesante porque fíjate que a mí no me sirve, por ejemplo, para poder vender, a mí no me sirve poder cortar 2000 camisas de hombre, ¿cierto? Pero solo me alcanza el tiempo para coser 50. Entonces no tendría sentido que mandara a cortar piezas de 2000, pues porque no voy a alcanzar a coserlas y lo que estoy haciendo es dañando el material y desperdiciando los recursos, ¿cierto? Entonces, evidentemente, todos los productos que yo quiera hacer, debo tener el tiempo suficiente tanto para cortarlos como para coserlos. O sea, yo sí debo hacer las dos cosas, ¿listo? Entonces, ahora vemos cómo las restricciones, las condiciones del problema se plantean de tal manera que se cumplan las disponibilidades de los dos recursos y podamos hacer el mejor uso de los dos recursos, que son, digo yo, en este caso, pues la máquina de cortar y la máquina de coser con su respectivo operario haciendo allí el trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a parar allí y vamos a descansar 20 minuticos. Ahora que volvamos, entonces les voy a presentar unas diapositivas que probablemente son las... En el curso yo muestro dos veces diapositivas. Una es esta y la otra la clase que viene y ya no hay más diapositivas. ¿Listo? Entonces, para que hablemos de cómo se llaman formalmente esas partes del modelo que ustedes identificaron. Esto que le pongamos nombre, terminología a esto, porque esa terminología es la que vamos a usar en todo el curso. ¿Listo? Entonces, son las 7:08, a las 7:28. Continuamos. ¿Listo?